Este segmento es presentado por StellarBet, donde juegan las estrellas. El hombre que más sabe sobre inteligencia artificial para el resto de nosotros, el maestro Rodrigo Rojo, rojo.me, que además está con taller esta temporada, pues para todos los que no sepan usar, Taller de Rojo es tremendamente popular y lo pueden y se pueden conectar a él. Estamos con taller, pues. Sí, estamos con taller. Parto el lunes, me quedan los últimos cupos para el curso de Claude. Cupos. ¿Cómo? De Claude, que es la tecnología del momento. ¿Cómo me inscribo? ¿Cómo lo hago? Tienda.rojo.me y ahí están los cursos para llegar y comprar. Pónganlo, Así que tienda.rojo.me. Qué buen dominio, rojo.me. Tienda.rojo.me. Ahí está Rodrigo Rojo en Instagram para que lo sigan. Y ahí está el botón tienda.rojo.me. Hay taller de cloud desbloqueado, que tiene un montón de polémica y otras cosas dando vuelta. Ahí está el curso en vivo online. Ese en online está online bueno, en vivo, sí. con los secretos mejor guardados de la inteligencia artificial. Y un clásico que estrena podcast propio, el profesor Ternura. ¿Cómo le va? Hola, muchas gracias. Estoy muy contento de venir como siempre. Viene podcast propio. Sí, ya estamos. 2 capítulos vamos arriba ya. El carácter de una nación. Lo pueden encontrar ahí. Está el link en mi Instagram y en todos lados. Hoy quería decir además que Rodrigo Rojo es el más profesional para tener su soporte de celular. Sí, más que nosotros, que yo lo estoy sosteniendo con el sombrero. No, muy terrible. Pero para poder hablar acerca de las polémicas de la semana de la inteligencia artificial y el mundo de la tecnología, hay una que es local en este momento. Hay, en el Plan Quirós aparece un debate sobre quién es dueño de la creatividad en la era digital. Pasó que Anatel, la Asociación Nacional de Televisión, se dio el paso de la mega reforma de Cast y alertó que las obras protegidas quedarían a merced de la IA. ¿Por qué? Porque parte del paquete de medidas trae un reglamento con una discusión silenciosa que instala el problema que las obras creativas pueden ser usadas en sistemas de inteligencia artificial de manera gratuita. Ese es el drama, ¿cierto? Es como el corolario, porque el drama principal es que está este párrafo, ¿cierto? Que tratan de agregar, que de hecho viene y fue rechazado ya el año pasado en la tramitación de la ley de IA que había hecho el gobierno anterior. Lo que hace, busca entregar herramientas para que se pueda hacer minería de datos, ¿cierto? De forma lícita, sin pedir permiso. ¿Y eso qué significa? Que yo pueda entrenar modelos, que pueda crear IA local. El objetivo detrás de ese párrafo es cómo hacemos para facilitar la IA, entrenamiento de modelos y cosas de ese estilo. Voy a poner un caso vulgar. Voy a armar una IA sobre telenovelas. Claro. Junto los guiones de las telenovelas o los videos de las telenovelas, hago minería de datos, tomo los textos, creo una IA que cree guiones. Ahora, esa IA que crea guiones en Chile, con los guiones de Sabatini, sabatini.ia. Claro, los mejores guiones a todo esto. Claro, de la mejor época de las telenovelas. Hago Sabatini.ia. Claro. Hago la plataforma y luego puedo cambiar la escena de Amores de Mercado del Peyuco y termina matando a Cruzcoque. O a lo mejor creo que mata a los dos. Y eso yo no le voy a tener que pagar ni a los guionistas, claro, ni a TVN. Ahí hay un tema, que ¿no? es más o menos. Porque al final, ¿qué es lo que se busca hacer? Que este modelo, o los modelos que se puedan crear, la idea es que te ayuden a crear mejores guiones, por ejemplo, en el caso del Sabatini IA que estás inventando. ¿Cierto? Que es una buena idea en todo caso. Pero. Igual Amores de Mercado de Kena Rencoret. Sí, eso es verdad. Paso el dato. Pero, volviendo al tema, como que esta IA es para hacer un modelo que sepa eso, que tenga conocimiento, etcétera, sin pedir permiso. El problema que dice Anatel, y que de hecho también la Sociedad de Derechos de Autor de Chile, la SCD, también publicó una nota ayer, tiene que ver con que esto al final podría provocar lo que dices tú, que en el fondo yo le pido a la IA y hagamos un guión y lo que genere me ponga personajes, me ponga cosas que tienen derechos de autor. ¿Cierto? Que si bien está entrenado con eso, que permita ahora, que igual pueda replicar una canción de alguien, etcétera, y eso sí es peligroso. Y esto la IA lo hace sin pagarle nada. Derecho a nadie. Claro, lo que pasa es que ahí básicamente este párrafo que está tratando de incluir, lo que dice es, oye, yo puedo cargarle todo y no tengo que pedirte permiso. Actualmente, si yo quisiera hacerlo de los guiones, yo tendría que ir al autor del guión, al que tiene los derechos, y decirle, quiero hacer esto, y podemos hacer un modelo privado o algo sin problema si me das la autorización. Claro. Pero acá le estoy quitando eso, y el peligro de eso es que, claro, alguien puede llegar y hacerlo a la mala, sin pedirle a nadie,
y con un fin efectivamente de lucrar de eso. Y ahí está donde se empieza a meter en el bolsillo del otro. Y que fue la primera polémica que tuvo la IA antes de estar en Chile, ¿no? Como que fuera tan masiva, que era el tema de cómo puedo agarrar, hazme una pintura como Van Gogh que puedo usar para esto, o como O sea, las ilustraciones de los ni Disney libros. te dejaría esto. Exactamente. O sea, esto en Estados Unidos no Claro, se puede. y ahí se cruza con otro tema que es el derecho de autor, ¿cierto? Porque efectivamente hay obras que ya están en el, ¿cómo se llama? El espacio público. Por ejemplo, el año pasado Disney perdió los derechos De Mickey. del Mickey original. Claro. El Mickey de Steamboat El- Willie, de ese- el de blanco y negro que primero. está en el barquito. Solo ese Mickey, ¿cierto? Ese Mickey el barquito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, tú podrías ocupar eso. Entonces, lo de las pinturas de Van Gogh y otras que en el fondo ya son dominio público, no hay problema y por eso las guías lo meten dentro. Pero el tema está con todo lo que tiene derechos de autor actualmente, porque esta ley, si bien el objetivo tiene que ver con fomentar el desarrollo de guía local y tecnología y todo, que está perfecto, ¿cierto? Es una buena intención porque obviamente como Latinoamérica nos interesa tener modelos locales por un tema de soberanía, de data, etcétera, porque la mayoría de los modelos que ocupamos, ChatGPT, Claude, Gemini, son de Estados Unidos. Claro. Tenemos también los modelos chinos que están Chino. muy potentes y uno europeo que es Mistral que le va bastante bien. Entonces, claro, ¿te interesa tener soberanía o tecnología desarrollada en el país? Porque eso, como es el mundo al que vamos, es bueno que se empiece a desarrollar esa industria. Pero al final acá tienes el peligro de que está tan laxa puesto el párrafo que al final se cruza con los derechos de autor de todos los que generan arte, de los que generan guiones y cosas. Y en este caso yo debo confesar que yo estoy con la Natel y la SCD, que no es la forma. Para eso está la ley de inteligencia artificial que se está desarrollando y que está en discusión. Entonces sí, allá es donde se tendría que discutir esto, y lo importante es que este párrafo es calcado palabra por palabra al que habían puesto en la ley original en el gobierno de Boric y que se rechazó. O sea, ya Entonces, dijeron que no era una este buena idea. ya se descartó este párrafo. Entonces hay que diseñarlo de otra manera. Yo creo que hay que buscar un punto medio donde protegemos los derechos de autor, pero además facilitamos la creación de guía local. O sea, lo que pasa es que acá el gran tema son los datos. Sí. La estructura de los datos. Entonces, poder crear bancos debería haber una ley de bancos de datos. Totalmente. Igual a mí no me deja impresionar que esta ley quiere tener todo. Realmente la mega reforma Claro, quiere normativizar hasta la IA. Uno lee un poquito más y encuentras así, levantas una piedra y está la Claro. IA, levantas otra piedra y como que a todos le está pegando en Falta que algo. cambie las relaciones económicas del campo y estamos. Como que finalmente está en todo. No, y ahora, entonces, está este debate, un experto en tema de derecho de autor y pasos por organizaciones de estas características, además de artista y una figura que entiende el tema, es el gran Dr. Zombie. Doctor Zombie. Dr. Zorro. Dr. Zorro. Hola. ¿Cómo están? ¿Quiere hacer Un una- placer con compartir con ustedes. Por favor, ¿qué mesa? Quiero hacer una pequeña apreciación, un doble clic, como le digo yo. En el tema de las AIAs y el tema del derecho de autor, en el caso de los entes culturales o gestores culturales, hay un tema que está anterior a eso, que es que la ley en la base, por lo menos lo que dice el contrato de Berna, y después se extiende en el OMPI, que nosotros lo firmamos, son dos tratados internacionales súper importantes a nivel uno, que tiene que ver con derecho de autor y el otro con derechos de explotación. Tiene un tema con que la base jurídica de aquello es toda obra creada por humanos, no defiende ideas, Exacto. defiende obra creada por humanos. La discusión en los países más altos sobre este tema tiene que ver con que el PROM es la obra. El proceso que se registra es el PROM. ¿Ok? Entonces, el artículo, además de entenderse que en el fondo va a tener una superproducción gigante, vaya a cobrar derechos sobre el derecho de otra persona. Claro, una locura. Sí, ¿Cachai? una vuelta. De hecho, un dato importante, porque qué bueno que mencionas lo que pasa en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Oficina de Patentes de Estados Unidos, ellos lo que dijeron fue, oye, si tú hiciste un prompt y generaste algo y publicas eso tal cual, no lo puedes registrar porque no hay intervención humana. Claro. Solo si tú ocupas, por ejemplo, una IA y empiezo a crear la canción por acá y después le meto instrumentos, edito y empieza a haber interacción del humano dentro de la producción, solo ahí la puedes patentar. Y ahí se queda un área bien gris que tiene que ver con que algo que no se puede registrar, igual se puede usar. Entonces Sí. después se mezcla con el derecho de uso y se mezcla con otras cosas. Con los conexos que se Pero llaman. por eso es súper importante y agradezco mucho la intervención porque el tema es que se cruzan varias leyes adicionales y acuerdos internacionales. Entonces ese párrafo muy chiquitito al final te mete en un tema que no es fácil de resolver. Y es un desastre pero- porque en Chile el derecho de autor está muy bien legislado. En Totalmente. Chile está muy bien legislado porque estamos a la par de Suecia, a la par de los otros países europeos porque firmamos esos acuerdos. Y una duda que me parece que es importante. Esto hay que discutirlo en comisión de ciencia, de tecnología, de cultura. ¿Cuál comisión?
¿Qué cosa? este asunto? Yo creo que las dos se tienen, De las tiene que dos hacer- tienen que estar ahí. sí. deberían armarse para todo lo de la inteligencia artificial. Yo creo que se tiene que armar un ente específico para hablar de eso con todos los actores relevantes. Que debería Porque ser educación, cultura, ciencia. Sí. Y Y les voy a economía soltar un dato incluso. más. Y Y economía con también, economía, sí. de verdad, por la industria verde. Pero deberíamos tener patrimonio. Es súper importante para entender que la IA no funciona sin el patrimonio. Condorito.ia. Con Dorito. Al lado de Sabatini. Claro, Hablaba o sea, Sabatini. Estoy inventando IAs como loco. Tomen nota, tomen nota. Plop.ia, claro. Y tomamos todo el archivo Condorito y hacemos pues, Chiste por prompt. automático toda la vida. En el caso de la cultura, las IA funcionan con patrimonio. Lo que hacen es tomar la existencia cultural o todos los elementos culturales que hemos realizado y eso es lo que genera el patrón que después replica para ti. Entonces ahí entra el derecho patrimonial de todas las cosas que están atrás y todos los conexos y todos los otros y derechos. por eso, de hecho, hay una IA que a mí me encanta que se llama Suno, que permite Bueno, crear canciones, sí. maravillosa. Canciones, sí. Y Suno, en sus primeros modelos, metió canciones sin pedirle a nadie, los demandaron, y al final, ¿qué pasó? Que en los últimos modelos ya salieron con acuerdos con discográfica, y entonces los últimos modelos de Suno ya técnicamente le pagan a la discográfica para poder ocupar esa data, porque al final, efectivamente, ese patrimonio, yo creo que ahí está el detalle importante. Por eso dice acá, voy a pedir sin pedir permiso. Oye, si yo quiero meter los guiones, debería pedirte permiso, debería Claro, pagarte Pagar para el poder derecho de ocuparlo. uso. Y tú podrías estar de acuerdo o en desacuerdo. De hecho, hay algunos modelos como de voces que, por ejemplo, tienen... han llegado a acuerdos con actores en Estados Unidos para que clonar su voz para leer libros, por ejemplo. Que hay que cortar el 20% del, no sé, Y cortan un... de todo lo que se venda pedazo. Claro. con la voz. Mientras, yo creo que aquí el tema es, mientras se haga bien la conversación y se respeta a todos los actores y se llegue a los acuerdos, bien. Pero como está puesto el párrafo ahora, No. en verdad no está abriendo ni siquiera ese espacio y al final estás abriendo una puerta por la forma en que está hecho, en que tú lo podrías explotar para hacer guiones Amor de Mercados 2 sin pedirle permiso a nadie y no te podrían detener, ¿cachai? Ya viene Ahora, y- copano.ia. Claro. Y Creando ojo con el medios. detalle porque es el segundo misil al área de la cultura y las artes de nuestro país. Es el segundo misil. Porque ¿cuál fue el primero, El Doctor Revolución? el primero, obviamente, son los recortes que están en cultura. Somos menos del 0,3% de cultura y te están recortando. Grande.